Revelaciones desde los planos de luz. Parte 4. Mientras los planos luminosos volvían a experimentar la gloria en cada momento del presente, mensajes cada vez más inquietantes llegaban desde las tierras bajas de la creación posterior. Aquellos de la creación y de la creación primordial que aún se atrevieron a descender a sus profundidades para ayudar en el camino del desarrollo del espíritu humano, regresaron y señalaron el principio de tentación que se manifestaba cada vez más fuertemente, que en los mundos de la materia bajo la influencia era igual al arcángel caído. Su ira, despertada por el golpe del arcángel Miguel, se dirigía contra el eslabón más débil de la creación, contra las chispas inmaturas y en desarrollo del espíritu humano, que ya libraban en la materialidad una difícil batalla por su existencia o no existencia. Sabiendo que el golpe de espada del arcángel Miguel había paralizado sus alas y ya no podía regresar a la esfera divina, el arcángel caído dirigió toda su venganza contra la creación posterior. En lugar de apoyar amorosamente a estos débiles, reformó el curso de las cosas de tal manera que lo que comenzó a suceder bajo esta reorganización tuvo que chocar cada vez más contra las leyes de la voluntad divina. Su conocimiento de cómo funcionan las leyes de la creación le permitió penetrar el delicado tejido y cambiar la voluntad y los objetivos de las almas humanas a través de medidas específicas. Todo estaba tan distraído que, en última instancia, toda la creación posterior estuvo en peligro de ser destruida por la reacción de las leyes divinas antes de que pudiera ocurrir la consecuencia natural y gradual del agotamiento del gran ciclo material. Las chispas espirituales comenzaron a quedar atrapados en la envoltura espiritual en su camino y su flujo hacia la materia con el propósito de desarrollarse en gran medida permaneció en el fondo y no tenía poder para regresar al punto de partida. Solo las chispas más fuertes podrían afirmarse y ascender. Las comunidades más densas de los mundos comenzaron a transformarse en niveles de anarquía y sufrimiento, y este principio creció como podredumbre y moho. Aquellos que descendieron a estas partes de los planos en cumplimiento de su servicial servicio regresaron exhaustos a los reinos de la luz y reportaron una batalla abierta entre la luz y la oscuridad en las materialidades. No era raro que ya no pudieran cumplir con sus tareas en absoluto, ya que cada vez más se convertían en víctimas de actos en los que los servidores oscuros del arcángel caído guiaban las manos de aquellos que se suponía que debían eliminar a cualquiera que trajera consigo conocimiento sobre la obra de la creación y de su creador. Todo conocimiento puro y verdadero de Dios y su obra de la creación se hundió en la confusión, y aquellos que servían al caído intentaron en todas partes ocultar el verdadero conocimiento a los buscadores, quienes de vez en cuando despertaban con el impulso interior de buscar respuestas a las búsquedas de preguntas sobre el significado de la vida. Muchos de los que, como criaturas, fueran arrastrados por el caído mediante la caída de su rayo, se han convertido en sus tinieblas en esclavos del falso principio de la tentación,
porque el arcángel caído despertó en ellos la envidia de todo lo puro y con ello el odio hacia todo lo puro y todo lo que había en sí más lucidez que ellos. A la cabeza estaba Satanás, como un líder poderoso que ya había completado su desarrollo como espíritu creado y aún así se puso al servicio de Lucifer. Su viaje comenzó en los planos de luz, donde vino a la vida y de donde sacó sus fuerzas para el trabajo en los planos materiales, desde donde partió para ayudar a los espíritus humanos en su maturación en el trabajo de luz para sustentar. Pero él mismo poco a poco sucumbió a sus debilidades y reconoció dentro de sí una fuerza que lo elevó por encima de lo desarrollado. Su número de nacimiento era claramente fuerte y edificante, y siempre debería trabajar en la creación únicamente según el principio de ayuda amorosa. Pero en cierta etapa de su gobernar sobre el pueblo, este siervo fracasó y se dio al deseo de tener más poder sobre los débiles. Este fracaso lo distrajo del camino hacia los planos luminosos de su tierra natal y perdió el contacto con la bondad amorosa de los planos puramente espirituales. Lucifer lo encontró en su transformación y lo convirtió en su sirviente más poderoso en medio de su propia desviación de los caminos divinamente ordenados. Satanás, que originalmente era un siervo de la luz y se llamaba Samael, cayó presa de las tentaciones de Lucifer, quien le prometió gran poder y fuerza sobre los espíritus evolucionados en la obra de la creación posterior y para satisfacer sus deseos. Lo dio a conocer y lo hizo visible a todos los que cayeron víctimas de las trampas de Lucifer. Entonces Satanás emergió de la sombra de la influencia de Lucifer y sabiendo que todos aquellos atrapados en sus trampas eventualmente le servirían, se dispuso a cazar a las almas débiles en los mundos materiales. El propio Lucifer se retiró a las profundidades y trabajó ahí, en la penumbra de los mundos, como propagador de un frío inexorable y despiadado, que se cumplió en las leyes de la creación con efectos devastador para todos los que se dejaron llevar por la tentación que su siervo Satanás ahora planteaba y se extendió entre sus oscuros compañeros. Satanás se volvió más comprensible para la humanidad porque en su naturaleza creada espiritualmente contenía más similitud con lo espiritual desarrollado en la creación posterior que el propio arcángel caído, a quien el espíritu humano temía debido al poder de su origen de esencia divina. Satanás y sus aliados tejieron en los hilos de la humanidad la inseguridad y la desconfianza hacia la justicia y la bondad divinas, y a través de sus debilidades extendieron en ellos la adicción a los placeres carnales. Despertó en el hombre un deseo insaciable por la mujer, y en la mujer misma distorsionó la influencia del amor terrenal, que en manos inmundas se convirtió en pecado. Para ello confundió los hilos que descienden de la sublime ser de Afrodita a las materialidades, para que el impulso relacionado con el amor abrumara todo lo superior que estaba contenido en estos hilos de la sublime doncella. Las entidades lideradas por él,
que se dejaron llevar por Lucifer desde los pasillos del Valhalla, actuaron a menudo como falsos dioses esenciales y condujeron a las personas a una arbitrariedad desenfrenadas, de las que ellos mismos hablaban, para hacer tambalear su moral y sus valores puros. Entonces aparecieron dioses que adoraban la vileza y mostraban a la gente la sensualidad, la embriaguez, la infidelidad y mucho más. Estos seres oscuros, conocidos por los antiguos pueblos de la tierra como faunos, sátiros, centauros, micelios, ninfas, bacantes y muchos otros, fueron atraídos a la vida de los hombres como aquellos que afirmaban que esta vida permisiva era la verdadera existencia de los elevados servidores esenciales. Lo contaron todo a la gente asombrada, afirmando que este era el verdadero conocimiento del Valhalla, como nunca antes los hombres habían conocido. Las ninfas sustantivas que se pusieron al servicio del fauno que las dirigía animaron a los artistas a escribir historias sobre los líderes sustantivos que expresaran su capricho y terquedad. Cuando los seres reales se opusieron firmemente a esta acción equivocada de las personas que habían sucumbido a las seductoras tentaciones, inmediatamente apareció Satanás para sacudir aún más la fe de la gente en la pureza y el fiel servicio de los altos sirvientes del Valhalla al sembrar dudas. Los recordó que estos nobles sirvientes, que eran venerados por el pueblo, en realidad se complacían en lo que negaban a los débiles y los castigaban por ello. De esta manera confundió los sentimientos de muchas personas que habían respetado a los bienaventurados y siempre los habían considerado sabios ayudantes que sirvieron fielmente al grande y noble Odionar. Se divierten y castigan a la gente que quieren seguirlos por los mismos caminos de la vida, susurró Satanás. Y esto ha golpeado a muchos y sacudido su pura susceptibilidad al Valhalla. Así, el antiguo conocimiento verdadero fue encubierto por mitos y leyendas en las que los servidores esenciales aparecen como gobernantes impredecibles que intervienen arbitrariamente en los destinos de las personas. Incluso la comprensión inicialmente clara del gran ciclo de lo espiritual en el más allá se fue vertiendo cada vez más entre las confusas fantasías difundidas por aquellos enviados por el dotado de poderes especiales, quien ahora quería desviar a la raza humana espiritual lo más posible para luego señalar su propia incapacidad para mantenerse dentro de la creación. A medida que Satanás hundió los espíritus humanos en las profundidades a través del molino de las leyes de la creación, obtuvo cada vez más ayudantes que se unieron a los seguidores de las tinieblas. Particularmente valiosos fueron todos aquellos que ya tenían cierta madurez y conocimiento dentro de sí y, sin embargo, finalmente fracasaron y fallaron debido a sus debilidades, a través de las cuales Satanás los atrajo astutamente a su lado. Fueron ellos quienes le dieron la mayor alegría porque su balanceo y caída excusaron su propia caída. Miren, no soy el único que ha elegido seguir a mi actual maestro Lucifer, sonrió a quienes se habían unido a él en la búsqueda de todo lo más puro en la materialidad.
Estos emisarios de los caídos confundieron todo lo que llegó a sus manos. Con la ayuda especial de su líder, tenían el don de hacer que el conocimiento confuso que impartían siempre sonara tan extraño que la gente se sentía más atraída por él que por la luminosidad de la verdad misma. Sus manos sembraron semillas de veneno en todo lo que era puro, eventualmente envenenándolo y hundiendo a los buscadores puros en la confusión y el acotamiento. Todo esto lo hacían a menudo para su propia glorificación y vanidad, para ganar atención y fama entre la masa del pueblo. Así se enredaron cada vez más en sí mismos hasta que sus entrañas cambiaron tanto que quisieron el mal en lugar del bien. Solo unos pocos lograron purificarse nuevamente y acercarse a la luz en una ardua batalla por sí mismo. Pero existieron, y su regreso fue celebrado como el de los hijos e hijas perdidos de la luz. Su liberación dio esperanza a todos aquellos que temían no poder resistir la oscuridad en la densidad de los mundos materiales porque estaban bajo el gobierno del caído, y por lo tanto su voluntad en ellos era más fuerte que la de lo creado o incluso espíritus desarrollados. Cada regreso victorioso de un hijo fue un golpe de luz contra el falso principio que había surgido bajo la influencia del caído, porque demostró que la luz era incluso más fuerte que su propia influencia en la obra de la creación posterior que él mismo realizaba de buscar apropiarse. En esta victoria de unos pocos se brindó toda la ayuda a los evolucionados para protegerlos de la influencia del falso principio del arcángel caído. Pero el caído contraatacó y dirigió su ataque contra la mujer en los mundos físicos. Llamó a Satanás y le ordenó que se congraciara hábilmente con la mujer de su nombre y, en el momento de su despertar, tocar los hilos de su vanidad, con la que tenía dentro de sí el deseo de ser admirada. Y de esta manera todos los que buscaban adorarla, admirando su belleza. La intervención del arcángel de la luz caído fue sabia, porque usó su conocimiento para apuntar al punto más débil de la mujer. Por el bien de la adulación y la admiración, la mujer estaba dispuesta a hacer más y más. Sí, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar este lugar y así ganar cada vez más influencia. El segundo eslabón más débil en el preciso plan del tentador era el hombre terrenal, que poco a poco se volvió completamente dependiente de la lujuria de la mujer. Debido a esta dependencia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Satanás le ofreciera tentadoramente. El tentador solo tuvo que cambiar ligeramente las señales en los objetivos de vida de los espíritus humanos en la materia gruesa, y todo lo demás ocurrió automáticamente como consecuencia necesaria del desvío de los espíritus humanos del camino. El trabajo inevitable comenzó a desarrollarse siguiendo exactamente las leyes, según los cambios que llevaron a un enredo cada vez mayor del espíritu humano en los hilos de la creación posterior. Se tejió una red de la que no podía escapar nadie que estuviera inmerso en los mundos de la materia gruesa y en su debilidad y tibieza interior. Se dejará envolver demasiado por estos niveles
en su ambiente luciferino. Las mentes humanas, en su inmadurez, tropezaron con los hilos dados y quedaron atrapados en los hilos enredados de las repercusiones de sus propias transgresiones. El progreso hacia la madurez se estancó y la mayoría de las personas cayeron en un círculo vicioso de necesidad de expiar nuevas transgresiones. Pero algunos no estaban dispuestos a someterse a las condiciones externas y libraron una tremenda batalla por su espíritu. La inspiración y revelación del verdadero propósito del espíritu humano les llegó como fortalecimiento a través de la luz. También se enfrentaron a imágenes para comprender mejor toda la orquestación del seductor, a la que necesariamente siguió la decadencia y la destrucción. Los espíritus abiertos recibieron mensajes de los niveles de la luz de la creación. Sin embargo, cada vez que aparecía un mensaje de este tipo, el caído inmediatamente dirigió su fuerza directamente a ese lugar. Envió a Satanás para que inmediatamente pusiera en marcha los acontecimientos que provocarían la destrucción de la nueva estructura de la luz en las materialidades. Con un silbido, la oscuridad rodeó a estas personas y trató de desviarlos del camino libremente elegido. Los servidores del tentador, guiados por Satanás, lanzaron inmediatamente grandes ataques contra el pueblo que quería elevarse a sí mismos y a otros a la luz. En la medida de lo posible, estas personas fueron influenciadas, intimidadas y atacadas en sus puntos débiles para que ningún conocimiento de los niveles de la luz pudiera afianzarse en la materia gruesa y así preparar un terreno más firme para el ascenso de los espíritus humanos puros y aspirantes. Huestes de espíritus engañados, atrapados en sus debilidades en los cuerpos físicos, se convirtieron en instrumentos fáciles de las tinieblas para buscar y perseguir a aquellos que estaban más estrechamente conectados con los ayudantes de la luz, porque la luz y la pureza de unos pocos los irritaba como sal en las heridas. El reino de las tinieblas se extendió sobre las comunidades de los mundos. Las más afectadas fueron las comunidades que ya tenían chispas de espíritus tibio en su interior. Estos se hundieron e inevitablemente arrastraron consigo universos enteros, porque la tibieza y la inercia espirituales arrastraron la materia a círculos cada vez más estrechos, de los que sólo emergieron más frialdad e inercia. Esta rigidez no fue notada por nadie que estaba dentro de ellos, porque todo fue gradualmente absorbido junto con todos los pensamientos materiales y las percepciones de los espíritus humanos dentro de ellos. En el letargo, todo lo espiritual sufrió, pero a la inversa. Este terreno frío se convirtió en un terreno fértil para la expansión de la mente, reemplazando la sensación espiritual en la toma de decisiones. Para desarrollar la mente, Lucifer puso a su disposición todo su arte, por razón que acudió en ayuda de las chispas humanas en la materia. El desarrollo del conocimiento sobre la materia a través de las partes individuales de sus componentes fue lo que ahora reemplazó la conexión con los servidores del Ser Supremo, quienes gradualmente, con algunas excepciones, abandonaron por completo la cooperación con los humanos.
La conexión anterior, infantil y pura de los espíritus con la creación ha sido reemplazada por una exploración racional y al mismo tiempo un orgullo sin precedentes por esta nueva forma de percibir el mundo a través del arcángel caído en el hombre. El principio establecido por el caído echó raíces en el hombre y llevó todo a su fin de manera acelerada por el efecto de las leyes inmutables de Dios. Especialmente las 4 comunidades más bajas se volvieron cada vez más densas y se acercaron rápidamente a la sobrematuración y, por tanto, al inevitable deslive. Sardis, Bérgamo, Laodicea, otrora gloriosos cristales brillantes en la corona de las comunidades de la obra de la última creación, iban camino de la destrucción. Los ángeles de estas comunidades, como sus depositarios, intentaron encender las últimas chispas de esperanza en las pocas almas que se encontraban en el mundo material. Unas pocas chispas estallaron y, con gran fuerza, subieron a lo más alto de las esferas útiles de estas comunidades. Aquí se les prestó la ayuda de muchos espíritus brillantes para que pudieran ser elevados antes de que Ares y sus asistentes esenciales fueran enviados desde el poderoso Valhalla a estas comunidades para prepararlas para la destrucción con los golpes de sus instrumentos. Y llegó Ares, y con su habitual fiereza realizó el terrible trabajo de destrucción. Con el mayor dolor de los altos servidores esenciales, se hizo un corte tajante al final, y como se vio en el principio desde las esferas angelicales divinas, estas comunidades fueron rotas y separadas para que ya no pudieran cargar toda la creación posterior. El caído celebró el triunfo de sus seductores caminos equivocados. Él mismo se salvó de la obra de destrucción y sus ejércitos también se aferraron a la protección que les concedió mediante su fuerza divina. Pero las innumerables corrientes de almas que habitaban en estas comunidades, donde las chispas espirituales ya se habían extinguido por completo, fueron arrastradas a un remolino que, como un poderoso molino, se tragó todo lo que existía. Planetas, galaxias, universos y grados enteros de esferas sutiles fueron arrastrados gradualmente hacia el enorme remolino que absorbió partes enteras de universos por un lado y expulsó por el otro extremo una materia primaria liberada de todo lo que había pasado. Todo se descompuso en sus partículas más pequeñas y volvió a su punto de partida libre del pasado. Y aquí surgieron Hatmes y con él Hermetes para formar y dar forma a nuevos mundos que, sin embargo, aún tenían que desarrollarse y madurar, del mismo modo que se deja enfriar y respirar el pan sacado del horno. Pero todo pasó mucho más rápido porque se tenía conocimiento de la estructura original de los mundos anteriores. Los ángeles de las comunidades se regocijaron por la preparación de la nueva obra y sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de gozosa alabanza al Creador, que siempre encuentra en todo nuevos caminos de desarrollo. Pero las chispas espirituales no se encontraban por ninguna parte. Los antiguos espíritus estaban condenados a la perdición y a la pérdida de su conciencia espiritual,
al ser arrastrados al vórtice y ser molidos en pedazos individuales de polvo espiritual, que fueron atraídos hacia arriba por la atracción magnética hacia donde residen las nieblas de lo espiritual inconsciente en la creación primordial. Aún no habían nacido nuevas chispas espirituales cuando comenzó el tiempo de la purificación. Pero los hechos mencionados no sucedieron todos de golpe, ni sin muchos pasos intermedios importantes que se mencionarán más adelante. Ahora bien, hay que imaginar que 3 de las comunidades más bajas habían caído en un estado de parálisis del que solo podía salir una cosa: la extinción. Un poco más arriba de estas 3 comunidades está la cuarta, que se llama Efeso. Gravemente afectado por el principio seductor del arcángel caído, luchó por sí mismo y por los espíritus humanos que habitaban en sus esferas. Ninguno de ellos se dio cuenta de cómo esta comunidad, junto con mundos enteros, orbitaba en el mismo borde, más allá del cual solo había una dirección: la inmersión en las profundidades de la destrucción. La gente creía la forma de vida que habían adoptado para la vida en la tierra sería suficiente de generación en generación. Cada vez que la corriente de los acontecimientos se volvía en su contra, acudían a su creador para quejarse, o esperaban hoscos e infantiles que serían ayudados inmediatamente a pesar de sus obstinadas adhesión a sus faltas. Las naciones y los individuos se tambaleaban constantemente en la frontera entre el ser y no ser, mientras todo el tejido de la comunidad de Éfeso flaqueaba. Esta actividad de los espíritus humanos fue observada con preocupación por muchos seres de la creación original y creados que se preocupaban por la continuación de la creación posterior. Reconocieron que la amenaza a la parte del mundo de Éfeso significaba una amenaza a toda la obra de la creación posterior, porque la determinación de su duración se planeó originalmente de otra manera. No se esperaba que tantas partes de los mundos quedaron atrapadas en el vórtice de la materialidad en descomposición en tan poco tiempo. Había ejercido demasiada presión sobre las fuerzas de Valhalla, que eran necesarias para mantener las partes más ligeras. Perturbaría el equilibrio de toda la obra de la creación posterior y del resto. Las comunidades mundiales amenazaron con ser destruidas. La obra de la creación posterior se balanceaba en su círculo como un eje desequilibrado, como un gran remolque giratorio de la creación original. La gran estrella de 7 puntas perdió su brillo y se perdió en las profundidades de la oscuridad.